Avíseme, porfa, si están viendo la presentación. Sí, sí, ahí yo la estoy viendo. ¿Sí? Listo, entonces hoy vamos a hablar de queratitis filamentosa. Voy a hacer como lo más conciso posible, pues también teniendo en cuenta que como tal en los libros son, pues, son apartados pequeños, lo único que uno como que trata de abordar más es en los artículos que los libros mismos, que los mismos libros referencian como tal. Entonces, como generalidades, la presencia de queratitis filamentosa no es una patología común, incluso no hay datos epidemiológicos concisos en donde pues nos expliquen algo de epidemiología como tal. Lo único que hablan más o menos los artículos, profe, es que se presenta la gran proporción, el 43% en adelante, en pacientes mayores de 25 años y menores de 25 años más o menos como el 18%. Allá hay como un lapso de pacientes que, pues, que aún están pendientes pues, para seguir estudiando la parte de epidemiología. Como generalidad, esta patología se presenta porque hay una alteración en la película lagrimal y por ende en la superficie corneal. Ahorita cuando hablemos de patogénesis voy a tratar de explicarle un poquitico mejor esa parte que es muy interesante. Esta patología representa un desafío terapéutico porque principalmente casi el 99% es una queratitis filamentosa secundario. Solamente hay un reporte de caso en donde no se encontró ninguna causa de base y se conoció o se le reporta como la queratitis filamentosa esencial. Pero de resto, es una patología que es secundaria a otro tipo de alteración ya sea sistémica o ocular. Y las recurrencias, a pesar de los esfuerzos terapéuticos que se han venido desarrollando, pues las recurrencias son comunes si la patología de base no se trata adecuadamente. Tener en cuenta que eso se puede presentar en una parte de fase aguda o también ya sea en la parte de fase crónica. Las recurrencias aumentan cuando esta patología pues ya es una presentación crónica. Entonces, para hablar primero de la patología como tal, hablemos un poquitico y voy a tratar de desglosar un poquitico qué son los filamentos, porque en la literatura hay mucha controversia en cuanto a cuál es su origen y cómo, de qué están formados. Esta patología pues el primer doctor que la escribió fue el doctor Leber en 1880 y 82, si no estoy mal, secundario a paciente con ojo seco. Fue como él los comenzó a mirar y lo que encontraron en ese momento en estudios de histología era que era una degeneración de células epiteliales rodeado por un cor mucoso. Entonces, en la primera parte, cuando comenzaron a describir la enfermedad, lo que referenciaban era que el core, el centro del filamento, era mucoso y estaba rodeado de células epiteliales. Estos filamentos pueden ser o pueden variar su tamaño bastante, desde 0,5 milímetros hasta 10 milímetros. Sin embargo, hace unos años para acá, cuando comenzaron a hacer todo el tema de inmunotensión de las pues de estas moléculas de cierta manera, se dieron cuenta que el core, que el centro del filamento no tenía para proteínas mucinosas, sí tenía para otro tipo de células o otro tipo de moléculas, en este caso células epiteliales. Entonces comenzaron a descartar que el core central del filamento estuviera formado por moco, pues por mucina, de cierta manera, y que él estuviera rodeado de células epiteliales. Aquí la nueva teoría y la nueva hipótesis es, por los ensayos de inmunotinción, es que el centro de este filamento es de células epiteliales propiamente dicho, de degeneración epitelial, perdón la redundancia, del epitelio corneal, y estaba rodeado por células epiteliales conjuntivales, mucina, que era lo que antes se venía pensando, neutrófilos y fragmentos de DNA. ¿En qué cambia esto un poquitico en el entender la fisiopatología? Porque aquí ya uno comienza a pensar o a entender que más de ser una alteración en el epitelio corneal, vamos a ver que es una alteración como tal en la superficie ocular, al momento de que ya tengamos células epiteliales conjuntivales que estén haciendo parte en la estructura de estos filamentos. Adicional, como dato curioso, se encontró que los fragmentos del DNA tenían una función muy importante porque daban la estabilidad de estos filamentos en su formación y en su estabilización durante la patología. Entonces,
Esto como que cambió un poquitico el panorama para entender un poquito más la patogénesis de esta enfermedad. Como de repaso, entonces tenemos anormalidades en la superficie corneal. El epitelio actúa como receptor, ¿en qué sentido? Entonces, si nos imaginamos de posterior hacia anterior el epitelio, tenemos la membrana basal, las células epiteliales basales y de ahí hacia arriba. Hay varias hipótesis sobre cómo comienza el daño en este tipo de patologías. Entonces, en teoría el epitelio, la parte superficial del epitelio, va a tener en sus células epiteliales superficiales glicoproteínas como receptoras. Pero si vamos un poquitico más allá, tenemos la parte del epitelio superficial, luego tenemos la parte mucinosa, ya luego tenemos la parte acuosa, ya finalmente la parte lipídica. Entre la parte mucinosa y la parte lipídica hay una polaridad, en donde esa polaridad va de posterior a anterior, me refiero, de la parte mucinosa yendo hacia la parte acuosa de la película lagrimal. Sin embargo, al tener una alteración en la superficie corneal, al tener una alteración en la película lagrimal, va a haber un cambio de polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que los receptores de cierta manera de las células epiteliales que estaban mirando hacia la parte basal de la parte mucinosa, cambia esa polaridad y la parte mucinosa ya no va a ir de cierta manera hacia la parte acuosa, sino se va a regresar hacia la parte epitelial. Entonces, cuando esa parte mucinosa cambia de su polaridad, va a hacer que el epitelio de la córnea actúe como receptor. ¿Por qué es importante como receptor? Porque me va a activar cascada proinflamatoria que me va a conllevar a que haya un daño en la superficie epitelial e incluso que vaya hasta la ruptura de la membrana basal del epitelio y que me altere incluso también la membrana de Bowman. Entonces, al principio se pensaba que estos filamentos, esa queratitis filamentosa era desde la parte superficial del epitelio hacia afuera, pero ya se está conociendo o había la hipótesis de que había un daño mucho más profundo. O sea, que inclusive, como ya lo estoy diciendo, llegaba hasta la base del epitelio, a la membrana basal, un poquito más abajo, e incluso había un daño en esa membrana basal y comprometía la membrana de Bowman. En esta parte es donde los filamentos tienen su mayor soporte, teniendo en cuenta lo que les comentaba ahorita, los fragmentos de DNA. Entonces, los fragmentos del DNA lo que le va a permitir, y son las hipótesis que se tienen ahorita, y lo que se ha demostrado por inmunotensión y estudios microscópicos de gran aumento, es que esos fragmentos de DNA van a darle la estabilidad a ese filamento para que se mantenga en todo el espesor corneal, incluso desde la membrana de Bowman. Entonces, otra cosa que es importante aquí y que también influye mucho en el manejo, que ya vamos a hablar más adelante, es que hay unas células inflamatorias claramente, por lo que se activa la cascada proinflamatoria, y fibroblastos debajo de la membrana basal del epitelio. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo si hay actividad de esto o no, voy a conllevar a que se cicatrice o que haya un ciclo vicioso, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, hay un cambio en la proporción de formación acuosa y mucinosa. Entonces, cuando disminuye la formación acuosa de la película lagrimal, se compensa aumentando la parte mucinosa. Y si tenemos en cuenta que hay un cambio de polaridad de la parte mucinosa, pues va a aumentar de cierta manera los ligandos, perdón, para que se activen las cascadas de señalizaciones de las glicoproteínas que están en las células en el epitelio superficial de la córnea. Entonces, vamos a llevar a que hay un aumento en la cantidad de la capa lipídica. Este aumento en la capa lipídica va a fracturar la capa mucinosa, va a llegar hasta más abajo y daña la capa epitelial hasta la membrana de Bowman, como ya lo vimos. Adicional, hay un cambio en la composición de la química de la película lagrimal. Entonces, cuando hay ese cambio de polaridad, me van a disminuir la proporción, perdón, me va a aumentar la proporción de proteínas, de glicoproteínas que se van a formar como receptores en el epitelio, en el epitelio corneal. Y adicional, como ya lo dijimos, pues hay un cambio de la polaridad mucinosa de adherencia del moco al epitelio. O sea, cambia su polaridad aumentando los ligandos para tener receptores para su cascada de señalización proinflamatoria. Este es un cuadrito
en Kramer. Entonces, cambio en la capa lipídica, cambio en la capa acuosa mucinosa y cambio en la viscosidad. Entonces, esto me va a conllevar a una alteración en la química de la película lagrimal y adicional, por otra parte, hay unos factores mecánicos que son desencadenantes, como ya lo dije, es el 99% de este tipo de queratitis filamentosa se relaciona a patologías secundarias. Hay una disminución como en el desecamiento de cierta manera y hay un epitelio patológico. Entonces, esto me lleva a tres cosas. Uno, factores mucinosos alterados, tanto en producción como en polaridad, degeneración epitelial por el aumento de la viscosidad de la película lagrimal y una alteración en la superficie ocular. ¿Eso a qué me lleva? Pues a la formación de la queratitis filamentosa. Entonces, esto va a llevar a un círculo vicioso si no se trata la causa de base de esta enfermedad. Entonces tenemos la inestabilidad de la película lagrimal. Esta inestabilidad me lleva a un daño epitelial. Y este daño epitelial me lleva a una inflamación y esta inflamación me lleva a una formación de filamento. Y este filamento, si no se trata, me lleva a aumento de la inestabilidad de la película lagrimal y así sucesivamente. Entonces, si de alguna manera yo no paro ese ciclo vicioso en alguna parte, pues esto nunca va a parar. Entonces, las condiciones asociadas a las cuales se relaciona esta patología son muchas, son muchas. La principal patología que se relaciona con queratitis filamentosa es el síndrome de ojo seco. Se sabe, o en unos estudios que hicieron, pues que se hacen, que han hecho, el 13% de los pacientes con ojo seco severo, a pesar de terapia máxima, el 13% van a presentar queratitis filamentosa. Y en otro estudio con 200 pacientes se encontraron que el 97% de los pacientes que presentaban queratitis filamentosa tenían ojo seco. Entonces, la gran proporción de los pacientes que tienen queratitis filamentosa es secundaria a ojo seco y también, pues no es tan gran proporción, pero sí una buena proporción de pacientes con síndrome de ojo seco severo, a pesar de su terapia máxima, van a presentar queratitis filamentosa. Pero hay otros tipos: queratoconjuntivitis seca, disfunción de glándulas de meibomio, las parálisis craneales que me llevan a disminución como tal o al cierre de tosis, pues al cierre como tal del ojo, me aumentan el riesgo de presentar estos tipos de filamentos porque hay una alteración en la película lagrimal cuando persiste la oclusión ocular. Otro tipo de enfermedades a las cuales están relacionadas son las manifestaciones en enfermedades reumatológicas. Uno de los primeros que más tiene relación con esto es el síndrome de Sjögren, ya sea tipo 1 o tipo 2, o también la artritis reumatoidea. Aquí como cosa importante también es que hay unos medicamentos que se han relacionados con la formación de queratitis filamentosa, entre ellos pues que a veces uno lo va, como es la difenidramida, que uno la pues regularmente para pacientes que tengan gripa o lo demás, tener en cuenta que eso nos pueden pues también presentar o llevar a desarrollar esa queratitis filamentosa. Otra cosa importante en los pacientes o factores de riesgo o con los que se asocia son los estados postquirúrgicos. En los estados, me voy para acá dos adelante, en un estudio como de 114 pacientes para mirar si había alguna relación o asociación entre queratoplastia y presencia de queratitis filamentosa, y en estos 114 pacientes se encontraron que el 27% presentaron queratitis filamentosa, que son estas protrusiones gelatinosas, en la superficie corneal. Sin embargo, hubo otro estudio más grande en donde comprobaron que el 10% únicamente de los pacientes que fueron llevados a queratoplastia penetrante desarrollaron queratitis filamentosa. Sin embargo, pues es para tenerlo en cuenta, que se puede presentar también posterior a queratoplastias, también posterior a cirugía de catarata. Y como ya lo dije anteriormente, que la enfermedad que más se relaciona con queratitis filamentosa es el ojo seco, el síndrome de ojo seco severo, que aquí en los estados de severidad pues vamos a encontrar que la queratitis filamentosa se va a presentar ya sea en un estadio 3 o en un estadio 3 o un estadio 4. Entonces, como tenerlo en cuenta en estos casitos. Entonces, ¿qué es importante también tener en cuenta? ¿Qué es lo que me está causando esta queratitis filamentosa y en dónde yo la voy a encontrar? Entonces, si yo tengo la localización de estos filamentos en la región interpalpebral,
Entonces voy a pensar que puede ser una queratoconjuntivitis zika, un ojo seco farmacológico o una queratopatía por exposición, que también me lo da. Una cosa importante que se me olvidó de las condiciones asociadas a queratitis filamentosa son las infecciones por herpes. En los pacientes con herpes también se pueden presentar pues este tipo de hallazgos. Si yo tengo una localización superior de esos filamentos como tal, entonces yo voy a pensar que puedo tener una queratoconjuntivitis límbica superior, una tosis o una cirugía de catarata. Per se, en todos los estados posoperatorios en donde se hayan hecho las distinciones o en donde se haya tocado a la córnea de cierta manera, pues esos son los sitios en donde van a estar en la presencia de estos filamentos, pues por el daño que puede haber localizado del epitelio y ahí por ende, pues desde ahí hacia abajo. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener en esos pacientes? Los síntomas van a variar de moderado a severo dependiendo de qué. Uno, de localización y dos, del tamaño. Entonces, acordémonos que estos tamaños pueden variar desde 0.5 milímetros hasta 1 centímetro, que es pues, casi como el 90% de la córnea. Entonces, voy a tener síntomas como sensación de cuerpo extraño, que es el principal síntoma que reportan esos pacientes, fotofobia, blefaroespasmo, epífora, aunque suene un poco de pronto, ¿cómo sería eso? Como contrario a la fisiopatología como tal, los pacientes que tienen esa patología y si no tienen alteración o si esta patología no está desencadenada por una parálisis o lo demás, mantener los ojos cerraditos pues va a mejorar los síntomas. ¿Cuál es la lógica? Pues que al momento en que uno comienza a parpadear, los filamentos comienzan a moverse y comienza pues a alterar o activar todo pues, el sistema de sensibilidad corneal. Como está acá, entonces se aumentan los síntomas con el parpadeo por lo que comienzan a mover comienzan a mover con el parpadeo los filamentos y eso comienza pues a irritar. Entonces, en cuanto a la parte de la biomicroscopía, estos filamentos van a producir una opacidad subepitelial debajo del filamento y esto corrobora los hallazgos en donde ya vamos a tener una alteración de la membrana basal del epitelio con compromiso de la membrana de Bowman. Entonces, estos pueden ser desprendidos por el parpadeo y va a continuar el ciclo vicioso, porque aunque yo quite no adecuadamente el filamento, sino que simplemente lo arrastre y lo libere de cierta manera, el filamento, van a quedar los receptores de esa parte alterada y van a llevar a que sea inflamación, formación de filamento, alteración de la película lagrimal y así sucesivamente. Importante que esto van a tener con rosa de bengala. ¿Por qué? Pues porque ya hay alteración o muerte de células propiamente dicha. Lo otro importante acá es que la fluoresceína puede no teñir como tal, o al menos, o lo único que va a teñir, pues va a ser la parte donde está desepitelizada, pues que va a ser la base del filamento. Esos pacientes también los vamos a encontrar con hiperemia conjuntival o con secreción mucoide. ¿Por qué? Pues porque en la fisiopatología, al momento que disminuye la parte acuosa de la película lagrimal, la producción, me va a aumentar la producción mucoide de las células de la conjuntiva. Entonces, el tratamiento es un desafío porque tenemos que tratar la causa de base que me está llevando a desarrollar esa alteración de la película lagrimal, que me está llevando a esta alteración de la superficie corneal y por ende a la formación de estos filamentos. Entonces, hay una proporción que pueden ser autorresolutivos y esos, pero no es la gran proporción. Entonces, puede ser que más o menos como un de 5 o un 10% pueden ser autorresolutivos y como ya lo dije, pues debemos tratar la patología de base. Entonces, el tratamiento se basa en, yo diría en 4 cosas principales. Aquí me faltó uno. Uno es los desviamientos de los filamentos. Otro es el manejo sintomático. La otra es la oclusión de los puntos lagrimales y la otra es el manejo de la parte inflamatoria. ¿Listo? Por lo mismo, pues, en qué momento nosotros podemos tratar de parar este círculo vicioso. Entonces, en cuanto a la terapia, tenemos la solución hipertónica. Entonces, la solución hipertónica, cuando hay una alteración del epitelio como tal, puede llevar a un edema. Esto, pues, la idea de cómo es osmóticamente activa, puede mejorar o sacar ese líquido que tenemos dentro del epitelio de la córnea. La otra,
para poder explicar un poquito la mejoría de estos pacientes con la solución hipertónica, es que no solamente va a ser osmóticamente activa sobre las células de la córnea, sino también van a ser osmóticamente activa sobre el tejido epitelial conjuntival. Entonces, al momento de que es osmóticamente activa, pues también me va a sacar agua de las células conjuntivales y me va a aumentar la producción acuoso de la película lagrimal. La N-acetilcisteína, ese es un agente mucolítico al 10%, y la idea de esto es que me va a disminuir la viscosidad del moco. Entonces, cuando disminuyo la viscosidad del moco, que estaba dentro de la parte principal de la fisiopatología, pues disminuye la disrupción de la película lagrimal y por lo tanto lo que desencadena esa disrupción de la película lagrimal. Digamos, otro medicamento que ha venido cogiendo auge para el manejo de estos casos es el diclofenaco. Hay un estudio en donde demuestran que es igual de efectivo que la solución hipertónica e incluso mejora más los síntomas de los pacientes que tienen queratitis filamentosa. Como se podría plantear que mejoran el diclofenaco esa patología es porque ellos, además de ser antiinflamatorios, disminuyen la respuesta inflamatoria, también son antifibroblásticos, y entonces lo que van a hacer es disminuir la cicatrización anormal en la base del filamento. Entonces, hasta acá el momento no es solamente ponerle un medicamento, sino es una terapia conjunta. Desde que yo hago el desviamiento de los filamentos, de los filamentos de los filamentos, hasta que yo voy a llevar a un desenlace de una adecuada cicatrización. No solamente es quitar el desviamiento y me quedo quieto, sino con terapia coadyuvante, que de pronto más adelante lo vamos a ver. Otra de las terapias que nos pueden mejorar son los lentes de contacto terapéuticas. Entonces, eso siempre pues es no solito, siempre es un manejo con bastante tratamiento. Me refiero a otros agentes coadyuvantes como lubricantes y esteroides. Hay un estudio en el que se demostró que no había recurrencias, pero pues son muestras muy pequeñitas como tal. Incluso es que esto es como lo paradójico, porque hay queratitis filamentosa que se produce por sobreuso de los lentes de contacto, pero también los lentes de contacto pueden ser terapéuticos en ciertos casos. Este cuadrito es como un resumen de lo que se ha venido trabajando últimamente para hacer el tratamiento de estos pacientes. Entonces tenemos el filamento, pues el desviamiento del filamento. Acá lo que refieren es que retirarlo muy bien de la base en lo que sea posible y seguir el manejo con lubricantes. La recomendación de hacerlo es que tengamos lubricantes, pero sin preservantes, para reducir pues la toxicidad epitelial y aumentar la inflamación en el círculo vicioso que tenemos, y disminuir lo que es la exfoliación epitelial celular, pues la exfoliación celular que me va a llevar a la formación del corte de estos filamentos. La solución hipertónica, como ya lo vimos, los corticosteroides. Aquí lo importante de los corticosteroides, lo que se refiere en los artículos, es comenzar con esteroides, digamos, fuertes, potentes como prednisolona, pero sin embargo, si no mejoran por un cierto tiempo, pues cambiarlo a esteroides menos potentes. También tenemos el diclofenaco, como ya lo habíamos hablado, la N-acetilcisteína, los lentes de contacto. Aquí hay otras 3 cosas que me llamaron mucho la atención, y es el suero autólogo en estos casos. Se demostró en unos estudios de cohortes, de series de casos, en donde al ponerle el suero autólogo, más o menos por 2 semanas, iba a disminuir la formación de los filamentos, de esos filamentos, y iba a mejorar los síntomas de los pacientes. Otro que se encontró importante en el manejo era la oclusión de los puntos, ya sea por cauterización o poniéndole los plugs de los puntos lagrimales, y porque acá pues iban a aumentar el volumen acuoso de la película lagrimal. Hay otras terapias que están todavía en estudio, que está el revamipide, que es muy parecido en función a la N-acetilcisteína, que es un mucolítico también, y está lo que tiene pues bastante sentido, lo que es el heparan tópico y el dextran tópico. Tienen mucho sentido porque estos son glucosaminoglicanos, y lo que van a hacer los glucosaminoglicanos, que dentro de su estructura tiene grupos sulfidrilo, son traer agua. Ellos reclutan agua,
y al momento de reclutar agua, pues aumentan o mejoran un poquitico lo que es la homeostasis de la película lagrimal. Entonces, como en conclusiones frente a este tema de queratitis filamentosa, es tener en cuenta que el 99% de estos pacientes que la presenten siempre van a tener una enfermedad de base. Un solo caso, lo repito, en donde no se encontró una causa asociada y se le conoció como queratitis filamentosa esencial, pero el de resto todos los casos tienen una causa. Entonces la idea es buscar la causa, ya sea una enfermedad sistémica o ya sea una enfermedad propiamente ocular. Lo otro es tener en cuenta pues el manejo como tal. Entonces, si está la base de causa, si es sistémica, pues claramente tener el apoyo por el médico tratante, ya sea reumato. Hay unas causas también secundarias que son, digamos, los pacientes que tienen parálisis cerebral o que tienen tumores o que tienen muerte, no muerte, sino ACVs crónicos, pues porque van a disminuir la función del parpadeo como tal. Y acá me falta una cosita, es la inyección de toxina botulínica que lo están estudiando en pacientes con queratitis filamentosa refractaria, porque la idea de poner toxina botulínica en el orbicular es que disminuye la resistencia del orbicular y va a permitir que no haya una tosis propiamente dicha o que no haya una disminución en el parpadeo, que el parpadeo en ciertos casos pues me va a aumentar el proceso inflamatorio porque me quitan el filamento como tal y me aumenta la respuesta inflamatoria. Y tener en cuenta que en el tratamiento pues no simplemente es poner los lentes de contacto o no simplemente poner el diclofenaco o no simplemente es poner N-acetilcisteína, sino es un conjunto, es un manejo integral con diferentes terapias que tenemos como lubricantes, como esteroides de baja potencia, de alta potencia, y como lentes de contacto pues que también nos podrían funcionar. Y esto pues es todo lo que tenía para el día de hoy. Excelente, Brian. Muy bien, muchas gracias. Estuvo muy interesante. Me encantan las revisiones donde aprendo cositas. Sí, no, ahí mencionaste cosas que yo no sabía, sobre todo al final, esos medicamentos que están en estudio. Sí. Me parece muy interesante. Pues la queratitis filamentosa, realmente sí, lo que tú dices es cierto. En la consulta general no es que sea muy frecuente, pero pues en la consulta de córnea sí, por lo que a nosotros pues nos llega mucho ojo seco severo, ¿no? Que es la principal causa. Si realmente la mayoría de pacientes que tienen este tipo de filamentos sobre la córnea es por ojo seco severo, aunque hay otras causas. Yo también he visto en queratoplastias que pues eso realmente tratar una queratitis filamentosa es algo bien difícil, eso es bien traumático, y si encima tiene una queratoplastia, pues eso es triplemente difícil. Y lo otro que mencionaba, las parálisis, también he visto por parálisis faciales, que las parálisis faciales muchas veces también se asocian a ojo seco, entonces uno no sabe si la parálisis como tal le está causando el ojo seco por la fisiopatología que tú decías que puede causar la tosis del párpado, o si realmente es el ojo seco asociado al que está causando eso. Igual, sea cual sea la causa, digamos que el tratamiento es muy similar, y tú nombraste como los más importantes. Digamos que si la N-acetilcisteína siempre tiene que estar como en la cabeza. Bueno, lo de quitar los filamentos, eso es muy importante, que a veces uno se lo olvida. El solo hecho de quitar los filamentos en la consulta con una pincita relojero, eso ya le va a mejorar mucho los síntomas. Probablemente por pocos días, porque es probable que inclusive en cuestión de horas de pronto aparezcan más filamentos, pero sí le va a ayudar al paciente a mejorar un poco la sintomatología en esas siguientes horas de retirar los filamentos. Entonces, eso es importante. Y ya lo otro, pues sí es, obviamente, hay que dar lubricantes, eso es importantísimo. La N-acetilcisteína ayuda a romper ese moco que tú mencionabas. Lo de los AINES también, eso puede ayudar, aunque con los AINES hay que tener un poco de cuidado, sobre todo en pacientes con defectos epiteliales crónicos, porque recuerden que eso puede causar un melting corneal, especialmente el diclofenaco, ¿no? Entonces, yo al diclofenaco, yo le tengo mucho respeto, es por eso, porque en pacientes con defectos epiteliales nunca he tenido un caso de esos, pero sí he visto y sí he escuchado a colegas que les ha pasado, inclusive con pacientes con PRK que les dejan diclofenaco y terminan en melting corneal. No es frecuente, pero pues es que con que uno le cuente en un caso, uno ya queda como con susto y queda prevenido con eso. Entonces, pues tener un poquito de cuidado con eso. El suero autólogo es excelente, solo que pues aquí en el país está prohibido, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, eso es un poco absurdo, pero realmente el suero autólogo para este tipo de patologías de la superficie ocular es muy bueno.
¿Cuál otro mencionaste? Los lentes de contacto, pero los lentes de contacto terapéuticos siempre van a ser una buena opción en pacientes con patologías crónicas de la superficie ocular. Recordar que pues un lente de contacto es bueno estar revisando al paciente por ahí cada 15 días, estar dándoles signos de alarma de cualquier dolor fuerte, enrojecimiento, pues que consulten por urgencias. Es bueno dejar un antibiótico profiláctico, yo lo hago, no todo el mundo lo hace, pero sí yo lo hago como de rutina, sobre todo si sé que el paciente va a estar con ese lente un mes, 6, 8 semanas, es mejor dejarle un antibiótico que es algo profiláctico, no tiene que ser muchas veces al día, 2, 3 veces al día, puede ser suficiente, pero me parece que uno está un poquito más tranquilo y explicar al paciente que no se puede estar con el lente mucho tiempo. Hay pacientes que cogen el lente y ya saben que eso los cura y se lo quitan y vuelven y se lo ponen y ya saben que con solo cambiar el lente cada mes o cada 2 meses, pues va a estar la sintomatología tratada, pero realmente eso no es buena idea. Yo creo que con ustedes tuvimos un caso de una paciente que por una queratopatía bulosa tenía un lente de contacto y terminó con una úlcera micótica, ¿no? Que pues es mucho peor terminar con una úlcera micótica que con una alteración de la superficie ocular. Y los otros tratamientos que mencionabas, ahí hay varios que yo no sabía que se pueden, el Leparan sí lo había escuchado, aunque eso yo no sé qué tan fácil es de conseguir, pues como para este tipo de tratamientos que pues a nosotros nos limitan mucho la formulación de magistrales. Y los otros que mencionaba, si no los había escuchado, me parece muy interesante. Pero entonces aquí digamos que lo importante es identificar la patología y abordar al paciente pues de manera adecuada para darle un tratamiento, sobre todo sintomático. La mayoría de estos pacientes uno no va a encontrar una cura como tal, esto es una patología crónica, pero sí se les puede manejar la sintomatología y mejorar sobre todo sus filamentos, que son los que producen esa sensación de cuerpo extraño y hasta dolor. Muchos pacientes consultan es por el dolor que les produce esos filamentos sobre la superficie ocular. Pero bueno, no, me pareció que estuvo muy completo, estuvo muy bien, Brian. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Profe, digamos, uno para abordar a los pacientes, bueno, tratar la causa de baja si es necesario, uno dejaría, digamos, como manejo lentes de contacto, el lubricante, digamos, en los esteroides, uno comienza con uno fuerte pre y luego lo desescalona, o uno comienza con uno de poder bajo para mantenerlo en el tiempo. Sí, pues mira, yo lo que hago realmente es, digamos que yo el lente de contacto no es mi primera opción. Yo realmente pues empiezo, obviamente lubricar siempre va a ser la primera opción porque pues estos son pacientes que tienen ojo seco, entonces pues hay que dar un buen lubricante. Yo creo que complementar una solución con un gel, preferiblemente sin preservantes porque tiene que ser varias veces al día. Y ya después en el tratamiento es importantísimo lo que tú decías, retirar el filamento. O sea, en cada consulta con una pincita relojero, retirar esos filamentos. Puede que no sean todos porque pues a veces son demasiados y uno no puede por la premura de la consulta pues retirar todos, además porque es incómodo también un poco para el paciente, pero sí retirar por lo menos los más grandes y los más notorios. Ya después de hacer eso, me parece que también es muy importante la N-acetilcisteína. Yo sí diría que para la queratitis filamentosa, la N-acetilcisteína debería ser un medicamento de primera elección siempre. Ya los otros medicamentos, ya uno va mirando en qué momento los va usando. Estos pacientes hay que estar viéndolos seguido, no se pueden dejar sin valoración mucho tiempo. Y los corticoides, pues yo creo que sí se pueden usar, pero pues tiene que ser también con precaución. Digamos que eso sí ya es algo personal, me parece que el corticoide de primera elección sería un loteprednol o una fluorometalona, algo no muy dañino, digamos, para la superficie del ojo o inclusive para, pues, a nivel intraocular. Y yo diría que el loteprednol al 0.2% sería como lo ideal y la fluorometalona que viene al 0.1 para empezar. Y uno puede empezarlo 2, 3 veces al día y uno va mirando la respuesta, ¿no? Hay que mirar siempre la integridad del epitelio para ver qué tanta queratopatía tiene, qué tantos defectos epiteliales tiene, porque pues ahí el corticoide puede empeorar un poquito eso, pero sí, el corticoide sí va a ayudar sobre todo con la sintomatología y con la inflamación de la superficie ocular. Y ya los otros tratamientos, pues como son unos tratamientos un poco más experimentales, por así decirlo, que no tienen mucha evidencia, pues yo creo que eso sí viene como a discreción de cada oftalmólogo, ¿no? Pero yo diría que paciente con queratitis filamentosa debería siempre tratarse con el retiro de los filamentos, con la acetilcisteína, con los lubricantes obviamente, y ya las demás cosas pues sí ya va como a discreción de cada quien, ¿no? Y pues sí, estar controlando a los pacientes pues seguido, yo creo que eso sería lo importante. María Gracias. Paula.
una doctora, María Paula, está levantando la mano. Sí, buenas noches, doctora. Hola, doctor, buenas noches a todos. No, ¿Cómo vas? doctor, es que con respecto a lo que decía Bray, como del manejo, creo que casualmente la semana pasada tuvimos una paciente con una queratitis filamentosa, que digamos que su etiología creo que era un poco más clara porque tenía un ojo seco severo, secundario pues asociado a sus patologías reumatológicas. Creo que ya tenía un diagnóstico de artritis reumatoidea y un síndrome de Sjögren ya confirmado. Entonces, digamos que de acuerdo a lo que decía Bray, lo que mencionaba usted ahorita, doctor, recuerdo que puntualmente en ella, eso fue lo que se hizo en consulta la semana pasada. Un manejo lubricante, pues en ella bastante seguido. Recuerdo que dejamos como la grisel cada 2 horas, que ella recibió manejo con ciclosporina también cada 12 horas. Dejamos creo que también en ella manejo con loteprednol y recuerdo que usted también le explicó el tema de la acetilcisteína, que de hecho miramos en el vademecum que presenta la barra Kerr para poder formularlo, que allá se consigue. Pues que le dijimos a la paciente que intentara pues como reclamarlo por la EPS, pero pues se le dio la opción en caso de no lograrlo, pues poderlo comprar en la barra Kerr, que creo que también es importante como saber en qué lugares se le puede orientar al paciente para conseguirlo, pero pues básicamente con lo que decía ahora, y pues ese fue el manejo que se realizó, que me parece pues interesante, digamos que sí, fue lo que se hizo y viéndolo pues como llevado un poco más al tema como de evidencia, que era lo que mencionaba ahora, y pues realmente eso fue lo que se hizo con esa paciente. Sí, realmente cuando ustedes tengan pacientes con queratitis filamentosa es porque ya es un ojo seco severo, ¿no? Digamos que eso ya, no hay ningún lugar que lo diga, pero yo creo que eso sería como una característica definitoria de un ojo seco severo. Un ojo seco leve o moderado jamás les va a dar esos filamentos tan marcados. Y es por toda esa fisiopatología inflamatoria que explicaba Brian, ¿no? Que realmente es un epitelio corneal y es una superficie ocular que no es normal, ¿no? Está muy alterada. Sí, la ciclosporina, bueno, digamos que la ciclosporina funciona bien en pacientes con ojo seco severo, especialmente cuando es de origen autoinmune. Yo no diría que todas las queratitis filamentosas de pronto vayan a responder a ciclosporina, pero en particular esas que son de origen autoinmune sí pueden responder bastante bien. A mí personalmente, eso sí ya es una apreciación personal, eso no creo que haya algún sitio donde lo diga o de pronto lo hay, no lo sé. Me gusta más el Restasis que el Modusic, si les soy sincero. El Restasis es una concentración menor, es la mitad de la concentración de lo que tiene el Modusic, y es de un laboratorio diferente. A mí me parece, eso sí ya vuelvo y les repito, no es algo objetivo, no es algo que yo haya leído, es una apreciación personal que me parece, puedo estar equivocado, me parece que responde mejor al Restasis. El problema es que en las EPS es más fácil que les den el Modusic a que les den el Restasis por el costo, es mucho más costoso el Restasis que el Modusic. Pero el Restasis, que es la ciclosporina al 0.05%, me parece que al no traer preservantes, podría ser más tolerado por el paciente y tendría una mejor respuesta. Puede que la concentración también tenga algo que ver. No siempre pasa, ¿no? No siempre pasa. Hay pacientes que con el Restasis no funciona en absoluto y puede que al Modusic sí le respondan. Y vuelvo y le repito, es una apreciación personal, ¿no? Entonces, digamos que para la queratitis filamentosa como tal, puede que no sea la indicación la ciclosporina, pero de pronto para el ojo seco sí. Y como la gran mayoría de pacientes van a tener ojo seco y hay muchos ojos secos severos que son autoinmunes, pues probablemente la ciclosporina ayude bastante. Y sí, el corticoide, pues yo siempre lo inicio, sobre todo en estos pacientes con ojos secos severos, sin mucho defecto epitelial, aunque pues por definición van a tener defectos epiteliales, pero que ojalá no sean muchos y que no sea una queratopatía muy severa. Me parece que les ayuda bastante en la sintomatología, sobre todo las primeras semanas. En Bogotá, que yo sepa, los dos únicos sitios donde se consiguen fórmulas magistrales es en la barra Kerr y en Laboratorios Evolution. No sé si haya otro, no conozco, de pronto hay más, pero no sé si haya otro laboratorio que esté haciendo eso en este momento. Pues, a ver, creo que no pregunta, ¿tú te acuerdas que ese día averiguamos cuánto costaba? En el Bademecum de la barra Kerr creo que está el precio, ¿no? Sí, doctor, espéreme que yo lo tengo acá a la mano y ya le digo exactamente. Sí, por ahí debe estar el precio. En la barra Kerr es un poquito más costoso que en Evolucia, pero pues igual, desafortunadamente eso para que lo cure una EPS es muy difícil. Es que realmente pues, nuestro sistema de salud está atravesando por un momento bastante complicado. Entonces que ocurran esos medicamentos pues es bien difícil.
Pero bueno, igual uno le puede plantear la posibilidad al paciente, y si el paciente tiene los medios para conseguirlo, yo creo que 1 o 2 meses de tratamiento. Ah, sí, no, el resto sí, sí es costoso. No, no, Brian me está preguntando, es la N-acetilcisteína. En Sí, la no, Barker, doctor, ajá, 146.000 la N-acetilcisteína. 146.000, que digamos, pues uno dice 146.000 pesos, en comparación nomás al Réstasis, pues no es tan costoso, pero pues digamos que para la mayoría de personas en nuestro país eso es algo bastante costoso, o sea, 146.000 pesos, eso es plata. Entonces, pues es difícil que los pacientes consigan eso. Y lo ideal es que el paciente lo utilice 1 o 2 meses, por lo menos un mesecito para intentar romper ese moco, ¿no? Funciona bien, eso sí, pues en la experiencia, eso también ya son apreciaciones personales, me parece que funciona bien, pero bueno, la evidencia también lo dice, ¿no? Estudios de queratitis filamentosa tratados con N-acetilcisteína parece ser que mejora bastante la sintomatología y puede que no desaparezca totalmente los filamentos, pero sí los disminuye de manera importante. ¿Sí, Brian? Profe, una pregunta, digamos, hablando en la parte inflamatoria, digamos en el ciclo vicioso donde el paciente persiste con esa inflamación, el Lifitegras aquí en Colombia es muy difícil conseguir. Yo, la verdad, aquí no lo, o sea, aquí no lo hay, mejor dicho, eso tocaría Sí, mandarlo traer. Digamos que eso ya es para ojo seco como tal, ya ahí nos salimos un poquito del sí, tema de queratitis filamentosa, entonces eso ya tocaría traerlo. ok. Sí, pues eso traerlo ya es bastante costoso. Aquí en Colombia no sé si en algún momento de pronto lo irán Ok. a producir eso. Yo no sé qué laboratorio es el que está haciendo eso realmente, no me acuerdo si es Allergan, yo no sé. Pero sí, pues aquí en Colombia eso no existe. Que eso ya son terapias, digamos que alternativas, entre comillas, nuevas, porque eso realmente ya hay países donde ya hace rato que apareció, para ojo seco, ¿no? Sí, Que sí. digamos que pues sí, tenemos queratitis filamentosa secundaria de ojo seco, pues entonces uno miraría esas alternativas. Ah, hay otra parte del tratamiento que tú me mencionaste que es muy importante, ocluir los puntos lagrimales. Sí. Ocluir los puntos lagrimales es sumamente importante. Esta paciente que vimos ya, si mal no recuerdo, ya tenía los puntos ocluidos, y pues a veces funciona, a veces no. Es que realmente pues también es una lágrima que está muy inflamada, que tiene muchos factores proinflamatorios, entonces pues tampoco es que mejore mucho eso, pero pues digamos que también hace parte del tratamiento principal, por así decirlo. Eh, Había otra cosa, lo de la toxina botulínica que tú mencionaste, eso pues también digamos que podría ser una opción. Tocaría primero que todo ir a un curso de alergana que la enseñara a poner, ¿no? Sí, Porque profe, y decía que en los pacientes refractarios tenían muy buena respuesta. sí, 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 eso podría ser una buena opción. Necesito tocaría hablarlo más con un oculoplástico, a ver qué ha escuchado de eso, porque sí, eso tampoco yo como que lo he visto como específicamente para esto, ¿no? Digamos que uno para otras causas de pronto o para otras patologías puede que sí, pero específicamente para esto sí no lo he escuchado. Pero bueno, digamos que en resumen, aquí lo importante es identificar la patología, enfocar al paciente de manera adecuada, explicarle que es una patología crónica, que muy probablemente está asociada a un ojo seco severo, en manejo en conjunto con el reumatólogo, que pues obviamente tiene que estar controlada la enfermedad inmunológica de base, mejorar la superficie ocular, con las herramientas que tenemos, ¿no? Que básicamente son los lubricantes, los corticoides con cuidado, los AINES, no quiero satanizar los AINES se pueden usar, pero pues siempre con precaución. Corticoides digamos que de baja potencia, por así decirlo, y con bajos efectos secundarios, que son el loteprednol al 0,2 y la fluorometalona. El suero autólogo, pues que no lo tengamos ahorita disponible, no quiere decir que no sea, que no haga parte del tratamiento. Hay otro medicamento, ya me acordé cuál era el otro que tú mencionaste, la solución salina hipertónica. Mira, ese es otro medicamento que funciona muy bien. El problema de la solución salina hipertónica es que arde, pero para este tipo de patologías también funciona bastante bien. Entonces es otra indicación, aparte digamos que la queratopatía bulosa o el edema corneal, también utilizar esto para romper esos filamentos es una buena alternativa. Entonces, me parece que es una alternativa importante de tenerla en cuenta. Y ya digamos que para casos un poquito más complicados, más refractarios, pues sí uno podría pensar en los lentes de contacto,
uno podría pensar en otras terapias alternativas que tú mencionaste al final. Pero digamos que pues siempre tener claro que hay como unos tratamientos básicos y uno va complementando al paciente pues de acuerdo a lo que necesite, ¿no? Que estén disponibles o no, pues ya es otra cosa. O sea, que uno los pueda formular, que el paciente los pueda comprar, pues eso ya se le sale a uno de las manos. Pero pues es importante que ustedes sepan cómo manejar los pacientes independientemente de dónde estén trabajando o con qué tipo de paciente estén, ¿no? Sí, entonces, bueno, no, muy bien, muy chévere. Estuvo chévere la revisión, así una reunión